del celular, las células conservan sus características estructurales, pero no hay desintegración enzimática celular frente a un órgano sólido. ¿Quiénes son los que sufren más este tipo de necrosis de formación? Órganos sólidos, el corazón, ahí se ve un órgano el corazón y los riñones. ¿Cómo vamos a ver nosotros a las células musculares? Vamos a ver a las células musculares como los rebordes citoplasmáticos bien definidos en redes de ¿Qué definido los rebordes citoplasmáticos? Tamaño, inclusive el tamaño y se ve de un color medio rosado así como sí. ¿Qué ha pasado con el núcleo? Todos lo saben. ¿Qué ha pasado con el núcleo? ¿Ha sufrido resucitación? No. El núcleo también está ahí. Lo que pasa es que ha habido una desnaturalización de las proteínas y esa desnaturalización de las proteínas conviene a las proteínas básicas en proteínas ácidas. Por eso es que el núcleo también se tiene desgastado. Ahí están todas las proteínas. ¿Sí? Por eso se dice células ácidas. Esa es la morfología de las células compuestas de las proteínas. ¿Sí? No hay desintegración enzimática frente a escritor de órganos sólidos, se elimina por una reacción enzimática. Ahora bien, es necrosis. Y si no hay activación de las enzimas, ¿cómo se elimina esto? Aquí no hay autores. ¿Autores qué quiere decir? Que se tiene que desintegrar la misma célula con sus propios enzimas. Es humano. Pero es necrosis. Ya la necrosis siempre va acompañada de una reacción. Entonces, los leucocitos, ya como los macrófagos tisulares ya han percibido las señales de peligro, ¿no es cierto? Han salido algunos elementos fuera de estas células y hay las señales de peligro, los macrófagos tisulares ya vieron que había algo anormal, se estimularon y ya estimularon con los factores de estimulada por eso a los leucocitos. Los leucocitos que se encuentran circulando en la sangre para realizar la reacción inflamatoria tienen que abandonar los vasos sanguíneos. Entonces, estos leucocitos activados abandonan los vasos sanguíneos, salen de los vasos sanguíneos y tienen que dirigirse a donde está esta célula. Entonces, se dirige a ese lugar, la rodea, la aísla y empieza a atacar la conciencia para poderlo degradar, fagocitar y luego eliminar. Entonces, en este tipo de necrosis, ¿cuál sería el mecanismo? Primero, el mecanismo es la desnaturalización de las proteínas. No hay autólisis, ¿cierto? No son degradadas por sus propias enzimas, solamente desnaturalización de sus proteínas. Pero sí hay heterólisis. ¿Por qué? Porque los leucocitos, sus enzimas, las degradan, son enzimas de otros elementos, ¿cierto? Eso es la heterólisis. Entonces, gracias a la heterólisis y la fagocitosis, se eliminan esas células necróticas. Ese es el mecanismo de la necrosis de los órganos. ¿Sí? Ahí está. No hay autólisis, pero se presenta la heterólisis. No se olviden que las enzimas son la interrupción súbita de un aporte sanguíneo tejido que va a una necrosis. En el miocardio se conoce como infarto. Usted sabe muy bien cuando la arteria coronaria está formada por una control inmediatamente de la coronaria izquierda y por una interrupción brusca. ¿Qué tipo de necrosis es
cambia, este tipo de ¿sí? Entonces, hay causas. Nada, la noche, como digo. Ahí está el mecanismo. Se presenta la desnaturalización de las proteínas. Las proteínas se hacen ácidas y sin función a las enzimas que también son proteínas, ¿sí? Por lo tanto, las enzimas también se desnaturalizan y se inactivan. Se bloquea la autólisis enzimática de las células muertas por sus propias enzimas, o sea, se bloquea la autólisis y posteriormente las enzimas de los leucocitos terminan desintegrando a las células muertas, que es la autólisis, para luego eliminar las células muertas por la acción inflamatoria que continúa. ¿Lo está bien? Clarito. Yo ya me entendería que podrían pasar las diapositivas, ¿no? Está bien. Morfología macroscópicamente, el tejido ha sufrido necrosis por ablación y tiene el aspecto de coágulos sanguíneos. Macroscópicamente, la necrosis por ablación tiene el aspecto de coágulos, ¿sí? Con una textura firme, las células de los residuos se hallan conservadas. No hay desintegración enzimática. Pero cuando estamos hablando de células, hablamos de las células fantásticas, porque tienen sus errores bien definidos, sin núcleo, parecen muertitos en sus cartones. Entonces, células fantásticas. O sea, deja el espacio donde ha ocupado la célula, deja el espacio. Y esa célula se vuelve más pequeñita y está ahí en su rosadito. Parece sin núcleo. Podemos decir, esta célula era redonda. Esta célula era cuadrada. A eso llama célula. ¿Sí? Esta ausente la autólisis por la inactivación de las enzimas celulares. Sin embargo, los núcleos muestran cardiorexis, hipnosis, con el tiempo el material es reabsorbido por fagocitosis leucocitaria, por reacción inflamatoria durante la recarga del material necrótico. Está presente la heterosis, estaban los procesos de carácter de forma celular, células muy osinofilas. ¿Cómo son las células? Son osinofilas, núcleos, fibras, modificadas a fases celulares. Con siluetas y fotonucleares celulares durante 10 segundos. Porque después tiene que ser eliminada esto por la eso es todo lo que digo. Conclusión, mecanismo. La necrosis por ablación y desnaturalización de la no hay autólisis, cierto. Necrosis polifativa. La necrosis polifativa es otro tipo de necrosis. Se trata de una muerte celular por disfunción enzimática. Aquí todas las enzimas se activan, todas las enzimas. Las enzimas de la misma célula y por supuesto las enzimas de los leucocitos que también hacen absorción. Hay autólisis y hay heterólisis. Ese es el mecanismo para explicar la necrosis polifativa. Es la degradación de toda la enzima por sus propias enzimas, autólisis y por las enzimas de los leucocitos. Ahí está, por ejemplo, se trata de una muerte celular por disolución enzimática de todos los componentes del organismo, por autólisis o heterólisis, por la liberación y activación de las enzimas lisosomal. Los EROS también participan aquí de la célula, ¿sí? Luego tenemos los macrófagos y los leucocitos polinucleares que han sido atraídos al sitio de la necrosis y participan en la reacción inflamatoria para eliminar los tejidos necróticos. Siempre, todos los tejidos necróticos tienen que ser eliminados, inclusive los necróticos. Y esta necrosis polifativa por menos razón. ¿Cuál es el mecanismo de la necrosis? Autólisis y heterólisis.
ejemplo de necrosis colificativa se observa en algunas respuestas inflamatorias a las infecciones bacterianas que dan lugar a la formación de un absceso. Generalmente las bacterias biológicas son las que van a dar un absceso. De la necrosis, la isquemia cerebral, todos los tejidos que tienen isquemia van a sufrir necrosis de formación. Todos los tejidos, cuando se están frente a una isquemia, desarrollan la necrosis de formación. Todos los tejidos, menos el cerebro. El cerebro desarrolla necrosis por isquemia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una serie de enzimas que permiten degradar a los líquidos y eso hace de que se convierta en necrosis. Entonces, el único tejido que tenga isquemia nos va a dar necrosis colificativa. Después, todas nos dan la necrosis colificativa justo un ejemplo de necrosis colificativa se observa en algunas respuestas inflamatorias a infecciones bacterianas que dan lugar a formaciones de absceso. La necrosis colificativa ha sido descrita clásicamente en la necrosis isquémica cerebral. Es probable que este proceso esté relacionado con la acción de las enzimas lisosomales o las inmunasas específicas que participan en la degradación del tejido del sistema nervioso. Excepto en el cerebro, la interrupción brusca de oxidación sanguínea nos va a llevar a la necrosis colificativa. Luego tenemos aquí causas, infecciones bacterianas, infecciones fúngicas, ¿no es cierto? O isquemia en el sistema nervioso. Entonces, todos los tejidos que entran en isquemia dan necrosis colificativa, ¿cierto? Aquí estamos viendo la necrosis colificativa nunca se presenta en la necrosis de coagulación nunca se presenta en el cerebro. La necrosis colificativa se presenta en el cerebro. Mecanismos bioquímicos moleculares. ¿Por qué se presenta esta necrosis colificativa? Por autólisis y hemólisis. Se activan las enzimas de la misma célula, degradan sus propios componentes, pero como son reconocidas como algo normales, como macrófagos tisulares, entonces dice, a ver, vengan soldados, ayudar a que eliminar a estas células. Entonces salen los leucocitos y ahí va a haber una batalla de leucocitos atacando con sus enzimas y sus células. Entonces, para hablar de necrosis colificativa, hay que decir cuál es el mecanismo. Autólisis, autólisis de degradación de los sustitutores enzimas y heterólisis por la participación de la reacción inflamatoria de los humanos. Mecanismos bioquímicos. Resulta por la acción potente de las enzimas hidrolíticas y de los EROS, autólisis por sus propias enzimas hidrolíticas y heterólisis por las enzimas de los leucocitos que participan de la reacción inflamatoria para eliminar las células muertas que disuelven. Pero, como es una reacción inflamatoria, también para explicar autólisis y la heterólisis para durante la reacción inflamatoria. Entonces, aquí las características bioquímico-moleculares, como ustedes digan, autólisis y heterólisis, formas celulares. Como ha sido desintegrado completamente la célula por sus propias enzimas y por las enzimas del leucocito, entonces hay una completa disolución enzimática de la arquitectura celular. Así se ven las células, completamente disueltas. Y tenemos la estructura tisular macroscópica. La estructura tisular macroscópica del tejido celular
ejemplo más típico de la necrosis colectivo desde la destrucción enzimática, tanto de las enzimas de la célula en el cerebro, en disrupción brusca de las relaciones sanguíneas se manifiesta como necrosis. Eso es la necrosis. Entramos a la necrosis gangliosa. La necrosis gangliosa es una combinación de la necrosis coagulación y la necrosis es primero se presenta la necrosis coagulativa, la necrosis coagulación, porque es una isquemia, con una interrupción brusca de las irrigaciones sanguíneas, isquemia, y cuando se presenta la isquemia, lo primero que se presenta la forma de muerte celular de necrosis coagulación. No le da el tiempo a las células para activar sus enzimas y va a desnaturalizar todas sus proteínas y no hay actividad enzimática y las células se vuelven fantasmas. Esa es la necrosis. Pero es necrosis. Entonces, después, todo tejido necrótico es un buen cambio para la colonización de bacterias. Este tejido necrótico va a ser atacado por bacterias. Cuando hay esas bacterias, después viene la reacción. Y es la combinación de ambas, la necrosis la necrosis de coagulación más la necrosis coagulativa. Pero primero se instala la necrosis coagulativa. Después, secundariamente, se instala la necrosis coagulativa. Porque van a empezar a actividades enzimáticas por la reacción. Todo tejido necrótico es un buen cambio para la colonización de bacterias y todo tejido necrótico tiene que ser determinado de una u otra, siempre por una reacción. Necrosis igual reacción. A ver, ¿qué tenemos aquí? Observa, es la isquemia masiva de la extremidad. Cuando predomina la necrosis isquémica, la necrosis de coagulación, se dice que es una necrosis seca, una necrosis gangliosa seca. ¿Por qué? Porque no hay reacción inflamatoria. Y macroscópicamente el pie se ve adelgazado, acartonado, cartón, con isquemia. Esa es la necrosis de coagulación. Como es necrosis, entonces es un buen caldo de cultivo para la colonización de bacterias. Se infecta con las bacterias y viene se sobrevía la reacción inflamatoria. Estamos entrando a la necrosis coagulativa. Ahí ya el miembro afectado ya no va a ser acantonado, retrasado, sino va a ser deshumanizado, todos los signos y síntomas de la reacción inflamatoria. Entonces, esas dos combinaciones son una necrosis gangliosa. Ahí está, es un tipo de necrosis que resulta de la combinación de la necrosis coagulación y la necrosis coagulativa. Causa es la interrupción brusca de la irrigación sanguínea. Mecanismos moleculares. Los tejidos sufren necrosis de coagulación. Es la necrosis de coagulación cuando se presenta la desnaturalización de las proteínas y no hay digestión enzimática de esas células. Esas células se mantienen con sus estructuras bien definidas como células fantasmas. Son células que tienen sus rebordes sin núcleo. Entonces, a eso estamos. En todos los planos se presenta esta necrosis de coagulación. Las células mantienen sus rebordes bien definidos. Ahí están las células fantasmas por la desnaturalización de las enzimas lisosomas. Posteriormente, los tejidos necróticos son colonizados por bacterias y se instalan a necrosis. Hay bacterias ya, entonces aparecen los linfocitos y ahí va a haber actividad enzimática y eso se convierte en necrosis. ¿Dónde predomina
tejido necrótico, eso es buen calorificio para los tejidos. Entonces, formas celulares. Hay células fantasmas y focos de células degradadas por acciones. Son las dos principales. Entonces, vamos a ver en un foco unas células fantasmas. Y en otro foco vamos a ver degradación. Esa es la formación de las dos estructura tisular. El tejido afectado es de aspecto acá, dominado por el sector inicialmente. Esto es que predomina la necrosis estructural, pero cuando la necrosis pulpofacial es mayor, ataque enzimático, entonces la necrosis de coagulación presenta incluso de la función. La necrosis gaseosa. ¿Qué no? ¿Qué es la necrosis gaseosa? Es un tipo muy peculiar de necrosis policoagulativa que es el resultado de la destrucción o muerte del tipo de coagulación policoagulativa de las células de los tejidos destruidos se transforman en una masa amorfa, granular y fiable que tiene el aspecto de solución. Ustedes conocen lo que son. Son de queso, ¿cierto? Entonces una masa blanquecina, hermosa, fiable cuando haces eso. Igualito es la necrosis gaseosa. Por eso se da la necrosis gaseosa, porque se da el queso, que es más imaginativo compararlo con el queso. ¿Parece? Bueno, mecanismo bioquímico molecular, ¿por qué se forman estas cosas? La causa frecuente es infección por bacterias. Mecanismos bioquímicos moleculares. Es la combinación de los mecanismos de la necrosis coagulativa y neuroactiva. Igual que la necrosis de las está combinada todos los elementos bioquímicos moleculares de la necrosis coagulativa y de la necrosis. Pero uno les cuesta diferenciar de la necrosis granulosa. En la necrosis granulosa hay combinación de la necrosis coagulativa, pero lo que la acompaña es una serie de reacciones. Acá, en la necrosis gaseosa, es una combinación de la necrosis coagulativa, pero le acompaña una reacción, ¿no es cierto?, de hipersensibilidad. Es una reacción inflamatoria, ¿no es cierto?, de hipersensibilidad. Hay un mecanismo de coagulación, pero también una respuesta muy grande de manos. Una respuesta inmunológica, que es la reacción de hipersensibilidad. Es una respuesta inflamatoria dirigida por los macrófagos que sintetizan y secretan citocinas que describen o ordenan la proliferación de inflamación. Esto vamos a ver cómo se forman, por ejemplo, las células epitelioides, que son los macrófagos exclusivos de la son macrófagos modificados. Son estos macrófagos modificados gracias
es una respuesta inflamatoria dirigida por los macrófagos que se realizan y se fijan las proporciones que destruyen o dañan la comunicación del mismo bacterio por la formación de las células inmune. Es un macrófago mucho más potente que puede resistir y puede destruir al mismo bacterio. El macrófago tisular normal no le hace nada al mismo bacterio. Es muy sencillo. Entonces, ese macrófago tisular tiene que convertirse en célula epitelioide, que es un macrófago mucho más eficaz, más resistente. Es el único que puede fagocitar y tratar a un macrófago. Y eso, cuando aparece esa célula epitelioide, se dice formación de granuloma. Entonces, si nosotros vemos un granulomas, es la bacteria aquí, las células epitelioides alrededor, y los después los linfocitos, los plasmocitos, todos esos. Si no hay células epitelioides, no es grave. ¿Quién le da el apellido a un granuloma? Es la célula. ¿Sí? Existen otros agentes causales para este tipo de necrosis. No solamente tenemos este tipo de reacción a base de granulomatosa como agente causal de la tuberculosis. Hay nueve enfermedades que usan el granuloma. Es un granuloma. Un granuloma es cuando una reacción inflamatoria crónica está presente células epitelioides. ¿Qué es una célula epitelioide? Es un macrófago modificado. ¿Sí? Es un macrófago modificado. Nada más. Entonces, ¿cuáles son estas células que usan con granulomas? Las sífilis, las tuberculosis, la enfermedad de arenas del gato, la lepra, la brucelosis, la reacción a los lípidos musicales. Formas celulares. Hay una destrucción total de los contornos celulares, desaparecen formando restos celulares. Es una masa amorfa sinocular dorsal sin contornos celulares. Esa es la que formas tisulares macroscópicas. El aspecto reproducido macroscópicamente es blanco, amarillento, plumoso, friable, parecido al queso. Esa es la forma macroscópica. Blanquecina, friable, blanco, amarillento, friable, que aparece siempre en la parte central de los microscópicamente, el tejido necrótico presenta un material granular amorfo donde se identifican las estructuras celulares fragmentadas, desestructuradas. Alrededor del tejido necrótico se observa la reacción farmacológica de tipo granulomatosa que se caracteriza por la presencia de granulomas. Ahí está. Un granuloma está formado por células que son macrófagos modificados con amplio citoplasma claro. La unión de varias células epitelioides forman las células identificadas que entregan tejido categóricamente. Este es un granuloma. Todos. ¿Qué tiene que tener un granuloma? En la parte central del tejido con las ácidos de la tuberculosis, ¿cierto? Y en la parte periférica rodeada las células epitelioides, que son los macrófagos modificados. Y mucho más periféricamente, un infiltrado depositario mononuclear limfocítico plasmocito y citosis. Todo eso es un granuloma. Todo puede faltar el tejido necrótico, puede faltar linfocitos, todo puede faltar, menos la célula epitelioide. Si hay todos estos elementos y no hay la célula epitelioide, no es granuloma. En cambio, si faltan todos estos elementos y solo ves la célula epitelioide, pues es un granuloma. Ahora hay células gigantes multinucleadas que se llaman. ¿Qué son las células gigantes multinucleadas que se ven en este tipo de inflamaciones? Son células, conjunto de células
Entonces yo tengo una célula gigante que me decía, cuento cuántos números tiene. A ver, esta célula, cuento los números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13 números. Quiere decir que son 13 células que son células. Hay hasta 300 células que se cuentan para formar una célula. Si no encontramos nosotros células epiteliosas y dispersas, que son como los parámetros, las células epiteliales se los identifican en el microscopio porque son como unos palitos con cabecitas, parecen palitos de fósforo, o parecen bolitas, palitos de fósforo, y se disponen así, como soldados empanizados. Esas son las células epiteliales. Y esas células son las que le dan